nosotros poder compartir esta clase el día de hoy y queremos que sea también de bendición tanto para ustedes como también para nosotros. Como ya saben, somos los esposos Garzón y tenemos la responsabilidad de compartir la clase el día de hoy. Es una clase muy importante, muy interesante, tiene que ver mucho con el matrimonio y con la familia en general. Nuevamente les recuerdo a nuestros hermanos fuera de Venezuela que si hay alguna palabra que en su país que nosotros digamos no es adecuada, nos disculpan por favor. Nuestra intención no es ofender a nadie. ¿De acuerdo? Muy bien, así de que listos y preparados para esta herramienta que recibiremos hoy para seguir bendiciendo nuestras familias. Pues muy bien, lápiz a mano, hoja para poder anotar, su Biblia a la mano para que esté tomando allí apuntes y pueda revisar en la palabra de Dios lo que hoy el Señor hablará a cada una de nuestras vidas. Así que abróchese su cinturón de seguridad que vamos a despegar en este viaje. Según el capitán dice que el tiempo de vuelo es 1 hora y media, ¿verdad? Y que no se avecina ninguna tormenta. Y bueno, ahí vamos esperando que podamos llegar bien al próximo aeropuerto. Los que no se han vacunado ya saben que no pueden volar si no están vacunados. Así que bienvenidos todos a bordo. Bien, la clase que nos corresponde el día de hoy se titula Pastoreando el corazón de su hijo, ¿verdad? Y es una clase muy interesante porque siempre los hijos forman una parte muy especial en nuestra vida, en cada matrimonio y en cada hogar. Así que queremos que esta clase sea de mucha bendición para todos ustedes. Muy bien, el propósito de nuestra clase de hoy, pastoreando el corazón de su hijo, ¿ok? Es que la crianza de nuestros hijos sea conforme al diseño de Dios. ¿Por qué? Porque el fin es una descendencia para Dios. Que nuestros hijos realmente puedan vivir para Él. Eso es lo que Dios quiere. Y nosotros, por supuesto, debemos entregarle al Señor buenas cuentas de la responsabilidad que nos dio como padres. Y por eso hoy estaremos aprendiendo cómo poder criar conforme al diseño de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Si aún no lo estamos haciendo. Y si lo estamos haciendo, pues entonces reafirmarlo, aprender esta nueva herramienta, tenerla bien fresquita, ¿verdad? Bien nueva en nuestras vidas, para poder entonces también poder enseñar a otros cómo poder criar conforme al diseño de Dios. Porque la meta, recuerde, dígale a su pareja allí, dígale a su esposo, a su esposa, a la persona que está a su lado, que usted decidió que compartieran esa vida juntos y ser padres, díganle, necesitamos tener una descendencia para Dios. Vamos, dígaselo. Muy bien. Excelente. Hay algo bien importante que necesitamos recordar o conocer, quizá alguien no lo conoce, y es que la sociedad hoy en día ha desviado el camino con relación a la educación de los hijos. Pero está ocurriendo un fenómeno bien preocupante que es lo que se ha llamado la secularización de la sociedad. Este fenómeno es que los principios bíblicos, lo que Dios diseñó, está quedando a un lado en el aspecto que lo secular está tomando mucho terreno y nosotros necesitamos o tenemos la responsabilidad de retomar el diseño de Dios, retomar lo que Dios enseñó para que se pueda cumplir en cada una de las familias, en cada uno de los hogares. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Muchas parejas quieren tener hijos, pero lamentablemente muchos de ellos no quieren ser padres. El sistema ha generado una cultura donde está por encima de todo los proyectos personales, está por encima de todo cumplir con esa realización personal. Y en este contexto, los hijos, lamentablemente, y quizás la palabra suene un poco brusca, pero los hijos se convierten en un obstáculo para que los padres puedan cumplir
ese propósito o ese proyecto personal desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista económico, para poder subsistir como familia. De manera que es importante entender que hoy en día los hijos están creciendo en un contexto y en un hogar difícil, porque a los padres estar cumpliendo ese propósito que tienen, lamentablemente los hijos quedan distanciados de sus padres, ya sea por el tiempo o aún estando en casa, en las responsabilidades o en las asignaciones que tienen cada uno de los padres. Bueno, los hijos van quedando a un lado. Actualmente, también otro fenómeno que ocurre es que los padres rechazan la autoridad como forma de crianza, pero se sienten frustrados y confundidos porque no saben muchas veces cómo actuar ante la formación de los hijos y han llegado a la conclusión de que es una tarea imposible. Hoy en día la respuesta de los hijos ante la exhortación, ante el reclamo de un padre es diferente a como era muchos años atrás, ¿verdad? Años atrás, la respuesta de nosotros como hijos ante la exhortación, el reclamo, la orden de un padre o de nuestros padres, era diferente, ¿verdad? Era más sumisa. Hoy en día los hijos tienen una respuesta más rebelde ante esa situación. Y es lo que estamos viendo hoy en día en la humanidad. De todas maneras, es importante entender que la única guía segura para poder lograr esa educación de nuestros hijos es la palabra de Dios. Esa es la única guía segura. ¿Por qué? Porque Dios es el diseñador de los hijos y por supuesto de la familia. Así que la palabra de Dios tiene un rol muy importante en este proceso de educación de nuestros hijos. Y vamos a ver lo que dice precisamente esa palabra de Dios con respecto al tema. En el Salmo 112, versículos del 1 al 3 dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Aquí hay unas palabras claves que hemos resaltado, ¿verdad? Y es importante considerarlas y ver qué relación tiene o qué importancia tiene para nosotros. Fíjense, en primer lugar, dice que es bienaventurado el hombre que teme al Señor. La palabra bienaventurado podemos definirla como 3 veces feliz. Eso podemos definir como bienaventurado. ¿Y en qué podemos ser felices en ese sentido? Bueno, en poder temer al Señor, pero no es un temor de miedo, es un temor de respeto a Dios y respeto en obediencia a sus mandamientos. Y la primera palabra clave es respeto y la segunda es obediencia, ¿verdad? Cuando tememos al Señor y en sus mandamientos nos deleitamos por medio de la obediencia, obviamente, al hablar de mandamientos nos referimos a la palabra de Dios, tenemos una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que la descendencia será poderosa sobre la tierra. ¿Y en qué se basa esa promesa? En que cuando nosotros como padres hacemos las cosas bien, de acuerdo a lo que Dios quiere, podemos transmitir esas verdades, esos principios, esa obediencia, esa sumisión a nuestros hijos, y esa descendencia y el resultado de eso va a ser poderoso. La generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Fíjense qué hermosa promesa hay en la palabra de Dios cuando nosotros como padres obedecemos lo que Dios quiere. Así que tomando en cuenta esto, hay una pregunta que queremos hacer y queremos que nos puedan apoyar ustedes allí a través del chat con su respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué significan los hijos para ustedes? Vamos a ver quién nos puede, que nos respondan allí en el chat cómo poder responder esa pregunta. Vamos a ver qué significan los hijos para ustedes. Rápidamente nos puedan apoyar allí.
una gran bendición. Ok, los hijos para Joel y Cristina representan una gran bendición. También dicen una bendición de Dios, un regalo de Dios. Dicen Saúl y Damaris que es un regalo de Dios. Muy bien, excelente. Gracias también Darío y Andreina por compartir. Ahora, muchas veces en la familia los hijos tienen un papel tan importante que sobrepasa, digamos, la importancia sobre nuestro cónyuge. Hemos escuchado respuestas donde dicen que nuestros hijos son todo para nosotros. Nuestros hijos representan mi razón. Ajá, aquí pone Jesús y Mariela y mi razón de ser y trascendencia de mi vida. Ajá. Y hemos escuchado esta respuesta donde la importancia de los hijos es muy, muy grande. Entonces, vamos a ver, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo debemos canalizar ese significado o esa importancia de nuestros hijos en función a lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. En la sociedad de hoy podemos identificar los siguientes estilos de crianza. Podemos ver a los padres permisivos, número 1. Número 2, a los padres autoritarios. Vaya tomando nota allí. Muy bien. Número 3, los padres negligentes. Y número 4, los padres con autoridad o democráticos, que también se les llama. Muy bien. Esos 4 estilos de crianza. Muy bien, es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a detallar cada estilo de crianza y queremos que podamos ir reflexionando en el estilo de crianza que nosotros tuvimos y en el que le estamos dando quizás a nuestros hijos para saber cuál es el que realmente Dios espera de nosotros como padres para que tengamos una descendencia para Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si conocemos, muy bien, a los primeros padres? Vamos a conocer a los padres de Gustavo. ¿Anotó bien el nombre? Vamos a conocer a los padres de Gustavo. Vamos a ver cómo son ellos con el siguiente video. Ok, parece que no escuchamos, no tenemos audio. Vamos a pedirle a Víctor que por favor nos pueda ayudar allí. Vamos a ver. Mientras que Víctor nos coloca el video, muy bien. Los padres permisivos, como los de Gustavo, quieren tanto a su hijo que creen que deben cumplir todos sus deseos, darle plena libertad y no decir nunca no. Gustavo disfruta de un control total sobre sus padres y consigue todo lo que quiere. Si no quiere caminar, le llevarán en brazos. Si quiere helado, pues helado conseguirá. Si quiere juegos y pantallas, se le permiten durante toda la noche. Gustavo crece así sin fronteras o límites y hace lo que le viene en gana. Esto hace que nunca se haya enfrentado a conflictos o frustraciones y no ha aprendido a controlar sus emociones. El hecho de que siempre consiguiera lo que quería le ha convertido en un mal perdedor. Y a medida que crece, seguirá actuando con desconsideración y no pondrá límites a su conducta. Gracias, Víctor. Muy bien. Entonces conocimos a los padres de Gustavo. Vemos entonces que vimos a través del video que ellos eran excesivamente tolerantes y concedían con facilidad, ¿verdad? El niño Gustavo decía, helado, aquí está el helado. Caramba. ¿Qué vemos en estos padres? Que ellos son bajos en reglas y altos en consentimiento. ¿Qué vimos más a través de los padres de Gustavo? Que no corrigen la rebelión y por supuesto no establecen límites. Así de que no reconocen ni van a reconocer las faltas de su hijo, porque nunca, jamás, es culpa de él. Siempre la culpa va a ser de otros, así de que por lo general, constantemente salen en su defensa. Así de que dicen que ellos aman realmente a su hijo. Y voy a colocar la palabra aman entre comillas. ¿Será la manera real en que nosotros amamos a nuestros hijos cuando somos tan permisivos? Pregunta allí que queremos que pueda reflexionar. ¿Realmente amaremos a nuestros hijos de esa manera?
¿Cuál será el resultado de estos hijos entonces? Hijos indisciplinados, como lo veíamos con Gustavo, hijos irrespetuosos, ¿verdad? Hijos egoístas, todo para ellos, nada para los demás. Por supuesto, se convierten en hijos autoritarios y adicionalmente arrogantes y soberbios. Entonces decimos, ¿será este el estilo de crianza que Dios quiere que tengamos con nuestros hijos? ¿Serán esos los hijos que realmente Dios quiere que tengamos? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor con relación a los padres permisivos, al estilo de crianza de los padres permisivos. Dice la palabra del Señor que no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Eso es lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 24. ¿Lo anotó bien? Anótelo allí. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Así de que ¿cree usted entonces que los padres permisivos es el estilo de crianza correcto? Porque vemos claramente que realmente no queremos a nuestros hijos si no los corregimos, ¿verdad? Por así lo dice el versículo. Y así, por supuesto, no tendremos una descendencia para Dios. Y dice la siguiente parte del versículo que amarlo es disciplinarlo. Es decir, disciplinarlo es la forma correcta de amar a nuestros hijos. Y por supuesto, si los criamos de esta manera, disciplinándolos, amándolos, entonces realmente tendremos una generación que viva para Dios. Muy bien, ya vemos el primer tipo de padre. Vamos con el segundo, vamos a ver qué tal, qué nos dice el video acerca de los padres de Sara. Vamos a conocerlos a ellos. Los padres de Sara son autoritarios. Adoran a su hija, pero creen que las reglas estrictas son importantes para que Sara se comporte bien y encaje en la sociedad. Si Sara llora, le dicen que deje de hacerlo. Si les contesta, le mandan al rincón para que recapacite por su conducta. Si se olvida de las tareas de la casa, no se le permite jugar con sus juguetes. Todo ello hace que Sara aprenda que reprimir sus emociones y cumplir con sus obligaciones es la manera de vivir. Para conseguir el amor de sus padres y evitar que se enfaden, se vuelve obediente. Sin embargo, como a Sara nunca se le permitió decidir por sí misma o seguir sus intereses propios, de adulta no sabe lo que realmente quiere. Comienza a vivir una vida que parece perfecta para sus padres y la sociedad, pero que podría estar causándole una gran infelicidad interna. Muy bien, vemos entonces que este tipo de padres son rigurosos, muy estrictos, quizás tiranos, son altos en reglas y bajos en apoyo, aunque dicen amar a sus hijos. Ojo aquí, critican aún hasta los pequeños desvíos, usan reglas de una exigencia extrema, castigan excesivamente, son pesimistas. Pero entonces, ¿cuál es el resultado con este tipo de padres? ¿Cuál es el resultado en los hijos? Son temerosos, hijos temerosos, con poca confianza. Van a tener dificultad para relacionarse con sus padres en una etapa adulta. Van a tener dificultad para establecer relaciones afectivas con otras personas, pero también van a ser rebeldes con dificultad para sujetarse. Y por supuesto, lamentablemente van a tener problemas para amar a Dios. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de padre, pero ¿qué tipo de padre será este? ¿No? Vamos a ver qué tipo de padre son estos, ¿verdad? Que nos muestra el caso de Sara. Son padres autoritarios. Fíjate lo que dice Colosenses 3:21. Y ustedes, padres, los padres, no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Es interesante entender lo que significa esto de que como padres no debemos hacer enojar a sus hijos, ¿no? Y es que muchas veces los padres se refieren a sus hijos y los califican o los tildan. ¿Han escuchado ustedes esta frase que dice, tú nunca sirves para nada? O tú nunca haces nada bien. ¿Sí la han escuchado? Bueno, eso es una manera de hacer enojar a sus hijos. ¿Por qué? Porque es muy difícil que un hijo no sirva para nada o un hijo no haga nada bien. Que no ha hecho bien
puntualmente en un momento dado lo que le hemos pedido es muy diferente a decir que no hacen nada bien. Entonces, es importante para nosotros como padres no convertirnos en padres autoritarios, sino entender lo que dice la palabra de Dios y verdad, y criar a nuestros hijos de la manera correcta para que no se desanimen. Muy bien. Entonces ya hemos visto dos estilos de crianza, ¿verdad? Vamos con el tercer estilo de crianza. Vamos a conocer ahora, a través del siguiente video, a los padres de Lucía. Vamos a conocer a los padres de Lucía. Los padres negligentes no suelen estar presentes en la vida de sus hijos. Lucía suele sentirse completamente sola en el mundo. Tiene plena libertad para hacer lo que quiera y mucha imaginación, pero nunca recibe ningún tipo de respuesta, afecto, señal de cariño o siquiera atención. Lucía se da cuenta de que no importa lo que haga porque de todos modos a nadie le importa. Esta carencia de atención le lleva a una falta de confianza en sí misma y en los demás. Se vuelve insegura, incapaz de establecer relaciones sanas y desarrolla una autoimagen negativa de sí. Finalmente, para dejar de sentirse indigna del amor de los demás, optará por hacerse insensible y no sentir nada en absoluto. Vemos entonces a los padres negligentes. Lucía tenía padres negligentes. Cuando hablamos de negligencia, y si definimos el concepto, decimos que es descuido u omisión de la responsabilidad que se nos ha sido asignada. También pudiéramos decir que es falta de esfuerzo y de aplicación en las labores correspondientes que se nos han dado, ¿verdad? Ahora, esto se aplica en todas las funciones que tenemos como seres humanos, pero hablando realmente de la crianza de los hijos, los padres negligentes no ignoran lo que deben hacer. Fíjense qué interesante con relación a esto. Los padres negligentes, repito, los padres negligentes no ignoran lo que deben hacer, sencillamente no lo hacen. No es por falta, de verdad, de conocimiento de los padres negligentes y por eso no actúan, no es por falta de eso, de conocimiento, sino más bien es por pereza, ¿escuchó bien? Pereza o interés propio. Qué tremendo, ¿verdad? Y cuando vemos entonces a estos tipos de padres, entonces vemos que son padres que aunque están presentes físicamente, como lo vimos con los padres de Lucía, lamentablemente están ausentes. Dejan la crianza en manos de otros. Y fíjense bien, dejan la crianza en manos de sus propios hijos. Ellos mismos son los que se crían solitos. O también lo pueden hacer dejándolo con los abuelos, dejándolos con los parientes, con los amigos, y muchas veces ni siquiera a otras personas, sino a aparatos electrónicos como la internet, como la televisión, como las iPads, como las tablets, cualquier otro tipo de aparato electrónico. Y fíjense algo interesante con referencia a los padres negligentes, es que ellos usan el tiempo en ellos mismos y en sus intereses, como por ejemplo el trabajo, porque dedican mucho tiempo al trabajo, en cosas triviales como las redes sociales, hobbies, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora veamos entonces qué nos dice la palabra del Señor con relación a la negligencia. Los padres negligentes, dice la palabra del Señor en Proverbios 18:9, el que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. ¡Caramba! ¿Cuál será entonces el resultado de esto? Fíjense bien, algo bien interesante. La negligencia, el Señor la compara aquí en la palabra del Señor con la destrucción. Cuando se habla de negligencia es igual a destrucción. ¿Cree usted que Dios quiere que nosotros seamos padres negligentes y que destruyamos realmente la vida de nuestros hijos y que estemos tan a gusto en hacerlo? Porque recordemos que los negligentes hacen las cosas simplemente porque son negligentes porque quieren, porque no es por falta de conocimiento. Así que sería interesante ver si realmente ese es el tipo de crianza que el Señor quiere para nosotros. Ser padres negligentes creemos que tampoco debe ser el estilo de crianza que será y que hará una descendencia para Dios. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que no es lo que Dios quiere para nosotros como padres, porque cuando nos pida cuentas, ay, 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 ¿verdad? Ni para nosotros, ni para nuestros hijos, por supuesto, porque no quiere que nosotros abandonemos a nuestros hijos, ni tampoco para Él. Recordemos que al destruir a nuestros hijos, fíjense
¿Cómo sería el resultado de nuestros hijos? Padres negligentes igual a destrucción. Fíjense una vida tan destruida como esta. No tendrán dificultad para seguir, tendrán dificultad para seguir normas. ¿Por qué? Porque simplemente nunca se dieron. No tendrán confianza en sí mismos y en los demás. Su autoestima será tan baja. ¿Por qué? Porque nunca se dio una señal de cariño o una atención. Tendrán dificultad para establecer relaciones afectivas con otros, como vimos a Lucía, ella guardó su corazón en esa jaula. Se sentirán siempre indignos de amor de los demás. Serán muy vulnerables y con pocas habilidades sociales. Y por supuesto se volverán insensibles, como vimos con Lucía, porque su corazón se endurecerá. Lucía nos demuestra que los hijos pueden ser destruidos por sus propios padres. Así que debemos tener mucho cuidado con relación a la crianza con padres negligentes. Vamos a ver entonces el próximo video que nos muestra los padres de Arturo. Vamos a ver qué tal son los padres de Arturo. Los padres autoritativos o democráticos de Arturo respetan las necesidades de su hijo, pero creen que los niños necesitan tener libertad y autonomía siempre dentro de ciertos límites. Arturo puede jugar libremente, pero cuando termina, tiene que ayudar a ordenar. Se le permite comer helado, pero solo los domingos. El tiempo de pantalla se limita a 30 minutos al día. No se le protege de los conflictos y cuando los hay, los padres escuchan lo que Arturo tiene que decir y luego establecen las reglas apropiadas. Sin embargo, no ceden ni utilizan premios o castigos de manera poco razonada. Así Arturo aprende que algunas cosas son difíciles y requieren esfuerzo, pero cuenta con el apoyo de sus padres para superar las situaciones complicadas. Desarrolla así la fortaleza y constancia necesarias para soportar las dificultades y lograr sus objetivos y pasiones. En clase expresa con valentía sus propias opiniones de forma adecuada. En los recreos es capaz de mostrar sus emociones y actuar libremente. Y como adulto, aceptará las normas después de haberlas discutido y de haberlas entendido. Muy bien, entonces podemos ver que este tipo de padres, ¿verdad? Son padres que firmes, pueden establecer normas firmes, pero a la vez son amorosos, ¿verdad? Padres que crían a sus hijos en disciplina e instrucción del Señor. Esto, por supuesto, requiere de mucha oración y mucha sabiduría. Son padres que dan ejemplo, dedican tiempo de cantidad y tiempo de calidad. Padres que aunque ante la falta del hijo, lo confrontan en su conducta y lo llevan a la reflexión y disciplinan en consecuencia. El amar, fíjense algo, ante una falta, los padres que aman a sus hijos no lo eximen de las consecuencias por lo que hicieron, ¿verdad? Entonces es importante entender esto de acuerdo a lo que Dios establece. Forman a sus hijos para ser padres. Y lo mejor de todo es que el resultado de estos padres con autoridad van a ser hijos que viven en una sociedad como Dios le llama a vivir. Van a ser hombres y mujeres responsables, útiles en el reino de Dios y con grandes posibilidades de éxito en lo que emprendan, ¿no? Estas van a ser algunas de los resultados en los hijos de este tipo de padres. Padres con autoridad. Fíjate lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, es importante entender lo que dice este versículo, que en todas las áreas de la vida, esta instrucción, cuando se refiere a instruirlo en su camino al niño, se refiere a todas las áreas de la vida, en la vida espiritual, en la vida física, emocional, mental y social. Pero por supuesto, bajo los principios de Dios y no bajo los principios del mundo. Valorar la importancia del cumplimiento de la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos. Muy bien, entonces, estos 4 tipos de padres, yo quiero que ustedes, bueno, yo sé que están tomando nota allí, por lo que puedo ver, algunos están tomando nota, pero es importante que puedan tomar nota y hacerse una autoevaluación y ver con cuál tipo de padre ustedes se sienten identificados y bueno, y a medida que avanza la clase y de acuerdo a lo que Dios pueda hablar en sus vidas, si no es el correcto, bueno, que el Señor le va a dar allí
la herramienta y le va a ayudar a tomar el diseño correcto para cómo criar a sus hijos. Entonces, hay una pregunta importante. ¿Cuál será el diseño de Dios? ¿Cuál es el diseño de Dios para la crianza de los hijos? ¿Cuál creen ustedes que sea el diseño de Dios para la crianza de los hijos? Vamos a ver, apóyenos allí en el chat y nos colocan cuál creen ustedes que sea el diseño de Dios para la crianza de los hijos. Vamos a ver rápidamente en el chat, activos en el chat. La pregunta es, ¿cuál es el diseño de Dios para la crianza de los hijos? Ok, padres con autoridad. Mauricio y Natalia dicen padres con autoridad, muy bien. Jesús y Marielis dicen el número 4, con autoridad, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir con nosotros a través del chat? ¿Cuál será entonces el diseño de Dios para la crianza de los hijos? Muy bien, vamos a ver entonces el diseño de Dios para la crianza de los hijos. Hay 4 aspectos bien importantes que representan el diseño de Dios para la crianza de los hijos y están en este orden porque es muy importante. Fíjense, lo primero que Dios estableció, lo primero que Dios diseñó para que usted pueda criar a sus hijos es que pueda tenerlos. ¿Sí? Ese fue el primer aspecto que Dios diseñó para que nosotros podamos criar a los hijos. Y es que podamos tenerlo porque nos dio la capacidad de ser fructíferos y multiplicarnos. Génesis 1:28 dice que Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Entonces, esa es la primera característica del diseño de Dios: poder tener, poder reproducirnos como esposos a través de los hijos. Y la segunda característica del diseño de Dios es que los hijos sean una bendición de Dios para los padres. Hay muchos padres que no ven a sus hijos como una bendición, sino más bien como una carga, y suena fuerte, pero también se ve como un estorbo. Entonces, es importante que Dios no nos dio los hijos para que fueran una carga para nosotros, sino nos dio o permitió que tuviésemos los hijos para que fueran una bendición. Entender que los hijos, como dice el Salmo 127, son una herencia del Señor. Los hijos son como flechas en manos del valiente. Así mismo es. Entonces, además de que van a ser procreados dentro del matrimonio, son una tremenda bendición. El Señor nos dice que el diseño de Él para la crianza es formarnos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere hijos para Dios. Y cuando dice la palabra del Señor en Deuteronomio 6:6, dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, le dice a los padres, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Eso dice la palabra del Señor. Qué hermoso es cuando un padre toma tiempo para enseñarle a su hijo en medio del desayuno, para enseñarle a su hijo de Dios en medio de un desayuno, en medio de un viaje a cualquier lugar, en medio de una caminata juntos como padres. Qué bueno es que puedan ser formados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios será la guía para que nuestros hijos sean formados conforme a la voluntad de Dios. ¿Usted quiere que su hijo sea un hombre conforme al corazón de Dios? Entonces es necesario que nuestros hijos puedan ser formados en la palabra de Dios. Esa será su guía, esa será su mapa, eso será lo que le dirá qué debe hacer y qué no debe hacer para que le vaya bien. Y el siguiente punto, ¿verdad?, del diseño de Dios para la crianza de los hijos es que sean una descendencia para Dios, así como lo dice Malaquías 2:15, que dice: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En un cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Así de que la crianza de los hijos, el diseño de Dios para la crianza de los hijos es que podamos tener una descendencia para Dios. Adicionalmente a que él sea un buen abogado, a que sea un buen médico, a que sea una persona íntegra, el Señor quiere que esa descendencia sea para él. Así de que debemos asegurarnos de que
que muy bien contestaron en el chat, de que podamos ser esos padres con autoridad, que podamos seguir este diseño precioso. Hijos dentro del matrimonio, que los tengamos como una bendición, que los formemos en su palabra para que realmente puedan ser hijos para Dios. Muy bien. Ya vimos entonces la crianza, los diferentes tipos de padres, diferentes tipos de crianza. Ya vimos ahora el diseño de Dios para los hijos. Ahora hay una nueva pregunta que quiero que nos apoyen en el chat, que han estado no muy activos en el chat el día de hoy, pero quiero que rápidamente nos apoyen en la siguiente pregunta. ¿Quién tiene la responsabilidad en la crianza de los hijos? Vamos a ver quién tendrá la responsabilidad en la crianza de los hijos. Rápidamente nos ayudan allí. Vamos, díganlo con seguridad. ¿Quién tendrá la responsabilidad de la crianza de los hijos? Los padres, dicen Joel y Cristina. Muy bien. Vamos a ver qué dice, lo que dice la palabra de Dios. Efesios 6:4 nos dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Entonces, las primeras personas que tienen la responsabilidad de criar a los hijos son los padres, pero este versículo nos dice algo más allá. Nos habla de los padres varones, del hombre, del esposo, que tiene la responsabilidad de criar a sus hijos, ¿no? Entonces, es muy importante que la responsabilidad primaria de criar a los hijos es de nosotros, los hombres de la casa, los varones, los sacerdotes del hogar. Tenemos esa responsabilidad, pero debemos hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? A través de una buena disciplina, un buen entrenamiento y una buena instrucción que proviene del Señor. Así es, y vamos a ver también de quién es la responsabilidad. Solamente de los hombres. Ajá, mujeres, madres que estás escuchando en esta hora. Dice la palabra del Señor en Proverbios 1:8, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige y no descuides la instrucción de tu madre. Caramba, en este pasaje bíblico se le exhorta a los hijos a prestar atención a la corrección del padre. ¿Verdad? Ay, me quedé sin voz. Ajá. Se le exhorta a los hijos a prestar atención a la corrección del padre. Y adicionalmente, se le dice que no descuide la instrucción de su madre, haciéndonos entonces ver como madres la responsabilidad que tenemos también de instruir, es decir, de advertir, ¿verdad?, a nuestros hijos, pero debemos hacerlo en común acuerdo. Abrace allí a su esposo que tiene a su lado, en común acuerdo. Usted no va a instruir sin estar de acuerdo con su esposo y ambos entonces podrán advertir a sus hijos de una manera correcta, ¿verdad? Usted lo va a hacer de acuerdo con su cabeza, con el hombre, con el esposo, con ese padre que Dios le dio, ¿verdad?, a su hijo para que realmente puedan juntos, como una sola carne, poder instruir. La madre, ¿verdad?, hará lo posible siempre. Escúcheme bien. Tenemos como madres que hacer lo posible para hacer cumplir lo que juntos hemos establecido. El hombre como la cabeza y la mujer como esa ayuda idónea. Es por eso que entonces necesitamos comprender que el diseño de Dios para la familia en la crianza de los hijos, que la crianza de los hijos realmente sea responsabilidad absoluta de nosotros. No es del internet, no es del abuelo o la abuela, no es de los familiares, no es de los tíos, no es de los amigos. La responsabilidad de criar a nuestros hijos es nuestra y por eso necesitamos comprender ese diseño de Dios en la crianza de nuestros hijos. Muy bien. Ahora, ¿qué significa criar a los hijos en el Señor? Fíjese bien, que era el versículo de Efesios 6:4, ¿verdad? Decía que debía criarse en disciplina y amonestación del Señor. Y dice, criar a los hijos en el Señor es brindar a nuestros hijos desde que están en el vientre, escuche bien, desde que están en el vientre hasta que maduran, sustento, afecto, entrenamiento para toda la vida basados en principios bíblicos. Entonces, ¿tenemos claro qué es criar a los hijos en el Señor? Espero que sí. Ahora entonces les invitamos a conocer los principios que ofrece la palabra de Dios para la crianza de los hijos, que nos ayudarán, por supuesto, a cumplir de la manera más óptima nuestra función como padres
con autoridad o democráticos. Ese estilo de crianza que nos ayudará a formar una descendencia para Dios. Bien, el primer principio es en amor. Debemos criarlos en amor. Debemos mostrarle a nuestros hijos que les amamos, pero demostrárselo no solo con palabras, sino también con acciones. Amar a nuestros hijos representa poder interesarse por sus necesidades, por sus gustos, por lo que sienten, conocer sus fortalezas y debilidades, y conociendo eso podremos guiarlos y apoyarlos, amarlos de la manera adecuada, realmente. Primera de Juan 4, 9 y 10 nos dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ojo con el amor hacia nuestros hijos, que es bien importante como lo vemos en la palabra de Dios, pero hay algo bien interesante. Decía que muchas veces los hijos representan todo para los padres, pero hay que tener cuidado porque bíblicamente nosotros somos una sola carne con nuestro cónyuge, no con nuestros hijos, ¿no? Ojo con eso porque hay situaciones en hogares donde los hijos están por encima del cónyuge, ¿no? Recordemos que nuestra prioridad dentro del diseño de Dios y en el matrimonio, yo no sé si a esto le va a generar un cortocircuito a alguien, pero bíblicamente y según el diseño de Dios, nuestra prioridad es nuestro cónyuge. Ojo, debemos amar a nuestros hijos, pero nuestra prioridad es nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque cuando ustedes sean mayores y sus hijos se casen, ustedes no van a ser prioridad para sus hijos, ¿verdad que no? Los hijos se van a ir, van a formar una nueva familia y su prioridad para ellos va a ser su nueva esposa, su nuevo esposo. Así que es importante entender eso, que nuestros hijos son prestados, ¿verdad? Y que nosotros tenemos la responsabilidad de formarlos, pero siempre nuestra prioridad va a ser nuestro cónyuge, porque con el cónyuge es con quien vamos a pasar el resto de nuestra vida, no con nuestros hijos. Así que el primer principio es en amor. Y el segundo principio es dirigir con autoridad. A ver, ya lo veíamos que no debemos ser esos capataces o personas crueles con nuestros hijos, sino ejercer una autoridad adecuada, ¿verdad? Como alguien que los ama. Allí viene la palabra de título de nuestra clase, pastoreando a nuestros hijos. El pastorear significa lo que hace un pastor con sus ovejas, les da comida, los alimenta, los cuida, los protege. Esa es nuestra responsabilidad con nuestros hijos según el principio bíblico de Dios. Debemos hacerlo con autoridad. Los hijos nunca pueden estar por encima ni tan siquiera a la par en autoridad con nosotros como padres o como esposos, ¿no? Los hijos siempre deben estar por debajo de la autoridad de los padres. Lamentablemente, a veces se desnivela este rol de autoridad y muchos hijos quieren pasar por encima de la autoridad, y ya sea que el padre o la madre propicia o le permite que eso suceda. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo importante, como dice el versículo que está allí en Efesios 6, 1 al 4, que los hijos deben obedecer a sus padres porque es un mandato del Señor y es lo correcto. Deben honrar a su padre y a su madre porque es un mandamiento con promesa. Así que eso va a retener como resultado que le va a ir bien y van a tener larga vida sobre la tierra. Muy bien. Continuamos con el siguiente principio, ¿verdad? Bíblico, para que podamos criar a nuestros hijos. Les vamos a pedir, hermanos, que tomen un poquito más de tiempo. Esta clase siempre lleva un poquito más de tiempo, así de que esperamos que no se esté cansando en esta hora, sino que más bien esté bien animado tomando nota allí, y vamos a tomar un poquito de tiempo extra. Muy bien, le pedimos perdón en esta hora, pero queremos culminar estos principios bíblicos que sabemos que les va a ayudar muchísimo en la crianza de sus hijos. Muy bien, vamos con el siguiente principio bíblico y es disciplinar. ¡Ay, caramba! Cuando nos habla de disciplina, muchos quizás no nos gusta esa palabra.
Pero vamos a ver cómo la palabra del Señor nos muestra la disciplina de una manera diferente. Disciplinar, y dice allí, disciplina a través de la disciplina formativa y la disciplina correctiva. Y el principio bíblico está en Proverbios 3, 11 al 12. Pero vamos a ver qué nos dice acerca de la disciplina. Efesios 6, 1 al 4, que muy bien mi esposo lo acaba de nombrar, decía que los padres debían criar con disciplina e instrucción del Señor. Y cuando hablamos de disciplina, muy bien, esto requiere mucha oración. Anote allí, mucha oración, mucha sabiduría y dedicación, porque muchas veces queremos que Dios haga las cosas, ¿verdad? Y que nos ayude, pero caramba cuando nos toca dedicarnos, y es importante que podamos tener eso en cuenta. Requiere mucha oración, mucha sabiduría y dedicación. Fíjense bien, cuando hablamos de disciplina formativa, hablamos precisamente de esos hábitos que necesitamos lograr que nuestros hijos puedan tener. Hábitos como, por ejemplo, muchas veces como padres nos preocupamos porque nuestros hijos tengan un buen aseo personal. Así de que desde temprano les decimos, tienen que bañarse, tienen que cepillarse los dientes, tienen que hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, hábitos como esos, el aseo personal, y nos preocupamos por eso. También nos preocupamos porque nuestros hijos tengan hábitos de estudio, ¿muy bien? Pero para tener una descendencia para Dios, que también es bueno, por supuesto, ¿no? Pero para tener una descendencia para Dios, nosotros necesitamos que nuestros hijos tengan el hábito de tener una vida devocional con el Señor. ¿Cuánto nos hemos preocupado realmente porque nuestros hijos tengan una vida devocional, que oren, que lean la palabra? Bueno, es interesante saber que nosotros debemos formarlos en esa disciplina, que sean bien entrenados en eso para que puedan tener una vida que agrade a Dios. Esos hábitos van a determinar realmente el carácter de nuestros hijos, van a determinar los valores y, por supuesto, entonces podrán formar hijos responsables, disciplinados, ordenados, amigables, amorosos, sensibles siempre a ayudar al prójimo. ¿Y eso no es lo que queremos? Estamos seguros que sí, ¿verdad? Así de que esto requiere, como le dije, de constancia, con el propósito de que hasta que el niño logre hacerlo por sí solo, sin que usted tenga que decirle que lo tiene que hacer. Muy bien, por eso es que se requiere tanta dedicación. Ahora, es necesario establecer estas normas, ¿verdad?, que se establecen en el hogar para que nuestros hijos formen estos hábitos. Pero hay que tomar en cuenta algo, hay que hacerlo de acuerdo a la edad, de acuerdo a la madurez y de acuerdo a las habilidades de quien las debe cumplir. Por ejemplo, a los más pequeños es necesario enseñarles a tener el hábito de recoger sus juguetes, de comer a horas establecidas, de dormir un tiempo determinado, y por supuesto usted le va a dar allí en la noche una enseñanza bíblica para que él vaya escuchando la palabra de Dios. Por ejemplo, también a los más grandecitos es necesario irle creando el hábito, ¿verdad?, de ordenar su cuarto, de bañarse a una hora determinada. No es bañarse a las 9 de la noche, una hora determinada para bañarse, de tender su cama, de cumplir con sus tareas y, por supuesto, de ayudar a sacar la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos deben tener esos hábitos para que cuando sean grandes no se les compliquen las cosas, muy bien. Así de que estas normas específicas deben ser normas específicas, razonables y justas, siendo, por supuesto, nosotros los padres los primeros que vamos a cumplir esas normas, y cuando las vayamos a cambiar, podamos decir con antelación que deben ser cambiadas esas normas. Muy bien. Eso con relación a la disciplina formativa. Ahora veamos la disciplina correctiva. Recordemos que la corrección, el objetivo de la corrección realmente es la enseñanza, es poder aprender algo. Por lo tanto, debemos confrontar el comportamiento del niño, inducirlo precisamente a la reflexión y corregir al niño para poder ayudar a modificar su conducta. Muy bien. Vuelvo a repetir esta parte porque es muy importante. Cuando corregimos, nosotros necesitamos confrontar el comportamiento. Muchas veces caemos en el error de decirle a nuestros hijos, es que tú no sirves para nada, es que tú siempre, como decía mi esposo hace ratico, y resulta que generalizamos tanto que no confrontamos realmente lo que está sucediendo en el momento. Muy bien, entonces es importante corregir el comportamiento, inducir al niño a la reflexión, llevando a la reflexión para que él entienda que está haciendo algo incorrecto, y por supuesto corregirlo. Muy bien. Ahora, esa responsabilidad, como lo dije muy bien anteriormente, es la responsabilidad del padre, ¿verdad? Principalmente, aunque eventualmente el padre le delega a la madre esa responsabilidad, pero el padre, atención padres, hombres que están aquí en esta noche y que están escuchando esta clase, el padre en todo tiempo
¿verdad? Debe asegurarse, muy bien, debe asegurarse que la disciplina sea cumplida en el hogar. Así de que es necesario que el hijo entienda que la desobediencia trae consecuencias serias porque afectan su relación con Dios. Fíjense bien, muchas veces creemos que la situación se complica porque, bueno, no obedeció algo que nosotros le dijimos, entonces, bueno, me voy a poner brava con él por un momento. Pero atención, porque el niño debe entender que esa desobediencia va a traer unas consecuencias serias porque está afectando su relación primeramente con Dios. ¿No queremos una descendencia para Dios? Entonces es necesario que ellos puedan entender que lo primero que se rompe cuando desobedecemos es la relación con Dios y por supuesto con los demás. Ahora vamos a un punto clave con relación a la disciplina correctiva y es el uso de la vara. Y usted me dirá, ay hermanos, usted, ay, se metió en donde no debía. Atención aquí, ¿qué dice Proverbios 22:15? Quiero que usted lo busque en su Biblia. Búsquelo por favor en su Biblia. Proverbios 22:15 y usted por favor subraye ese versículo y téngalo allí pendiente. Dice la palabra del Señor en Proverbios 22:15, la necedad hace parte del corazón del muchacho, pero la vara de la disciplina hará que se corrija. Ay. El hijo que siendo instruido no se somete a la autoridad está actuando con insensatez. Fíjense bien, eso dice la palabra del Señor. La necedad hace parte del corazón del muchacho, pero la vara de la disciplina hará que se corrija. Y cuando nuestros hijos, pese a la instrucción que se ha dado, son desobedientes, entonces dice la palabra del Señor que debemos usar la vara de la disciplina. Usted puede llamarlo como usted quiera, puede llamarlo la correa o puede llamarlo la vara del amor. ¿Qué le parece ese nombre? La varita del amor. No se asuste, hermanos, no les estamos enseñando aquí a maltratar a sus hijos, muy bien, de eso no está hablando la palabra de Dios. La vara de la disciplina, la correa o la vara del amor es la que se va a necesitar si el niño insiste en desobedecer luego de una instrucción o una advertencia. Ese va a ser el último, escúcheme bien, el último recurso para lograr que aprenda. Veamos algunas diferencias entre disciplina y maltrato. La raíz de la palabra disciplina es discípulo y significa aprendiz. Con la disciplina, el hijo aprende el buen comportamiento, lo moldea, le da forma a través de la instrucción. El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de los que son objeto los menores de 18 años. Incluye todo aquello que cause o pueda causar daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño. Así de que lo que queremos, ¿qué es lo que pasa por lo general? Nosotros queremos corregir sin instruir. Y ahí es donde está el problema, porque ahí es donde se llega al maltrato. Es por eso que debemos asegurarnos de instruir bien para no tener que llegar a la correa. Pero si se da la instrucción y el niño o la niña insiste en la desobediencia, es necesario usar la vara del amor, porque eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Pues esto lo alejará de la necedad y lo hará más sabio. ¿Quiere usted, hijo, más sabios? Entonces, cuando sea necesario, use la correa. Así lo hace el Señor con nosotros. Así lo vemos en Proverbios capítulo 3, versículos 11 al 12. El Señor nos exhorta a que no rechacemos su disciplina y tampoco nos enojemos cuando Él nos corrige porque nos ama. Muy bien. Vamos entonces con el cuarto punto y el cuarto principio bíblico para la crianza de los hijos. Formar hijos sabios. Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Cómo formamos hijos sabios? Hijos que respeten a Dios, hijos que sean obedientes, responsables, que sean misericordiosos, humildes, con dominio propio y pacientes, honrados, íntegros y por supuesto con un sentido común, ¿verdad? Que entiendan el valor de las cosas. Así que estos son los 4 principios bíblicos que nos habla de cómo criar a nuestros hijos. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. De manera que para formarlos sabios, necesitan ellos tener temor del Señor. Esa va a ser la clave para lograr esto. Y muy bien, y la meta final de nuestros hijos, ¿verdad? Para poder entender la importancia del cumplimiento de la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos, es que ellos sean hijos con propósito de vida, ¿no?
hijos independientes y autónomos. Y para que los hijos sean con propósito de vida, es un versículo que tenemos aquí bien importante para compartir. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tres características del crecimiento de Jesús, y son las mismas tres características que debe tener el crecimiento de un hijo: en sabiduría, en estatura y en gracia, tanto para Dios como para el resto de las personas. Así que esa es la meta final que como padre debemos tener: hijos con propósito de vida, hijos independientes y autónomos. Que lleguen a ser también buenos padres, ¿verdad? Así que apuntemos bien con esas flechas a esa Diana que está allí. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a las conclusiones, a los grupos pequeños, y deseamos de todo corazón que usted pueda pasar un buen tiempo con sus mentores allí en el grupo pequeño y compartir acerca de esta clase. Nos vemos en un rato, en 20 minutos. Hola. Ya lo llevamos, ya lo llevamos. Sí. Ya.
tan interesante, Yo, pastoreando el corazón de su hijo. yo creo que todos nos quedamos cortos con el tiempo en el grupo pequeño. Pero tendrán tiempo con su mentor durante la semana para compartir acerca de esta clase. Muy bien, vamos con ya con las conclusiones finales o las conclusiones de la clase. Ya escuchamos las conclusiones en el grupo pequeño. Ahora vamos a ver estas conclusiones, ¿no? Para ir finalizando. Asuman la instrucción de sus hijos en el conocimiento de la palabra de Dios. Díganle constantemente que los aman. Invierta tiempo de calidad con sus hijos. Recuerden que el tiempo de calidad debe ser conectado con el tiempo de cantidad, ¿no? Para que sea un equilibrio bueno allí. Oren con ellos para bendecir sus proyectos, escúchenlos con atención, asignenles responsabilidades que puedan manejar de acuerdo a su edad y cuando sea necesario, use el instrumento indicado por Dios. La vara de la corrección. ¿Cuál es el equivalente de la vara de la corrección hoy en día? Bueno, la correa, ¿verdad? No vamos a utilizar el cable de la plancha ni el cable del televisor, ¿verdad? Y mucho menos nuestra mano. Jamás nuestra mano debe usarse para golpear o maltratar. Siempre nuestras manos son para amar. Entonces, es muy importante eso. Muy bien, y la aplicación recuerden que estamos, este discipulado se enmarca metafóricamente o entendiéndolo desde una construcción de nuestro hogar. Entonces, en la construcción, la aplicación sería el nivel. ¿Qué representa el nivel? El nivel es para entender, no sé si lograron ver el video de publicidad que colocamos allí para entender un poco esta aplicación. El nivel permite que todo esté de manera adecuada y correcta. Los hijos no deben estar por encima de la autoridad de los padres ni a la par, porque quedaría desnivelado ese proceso de autoridad en el hogar. Así que ese nivel es lo que nos lleva a entender o a darnos cuenta si algo está desnivelado. Así es, así de que la aplicación en nuestras vidas entonces sería precisamente ser esos padres con autoridad, esos padres. El ser padres con autoridad precisamente nos ayudará a tener ese nivel adecuado a la hora de criar a nuestros hijos en el Señor. Recordemos que es criar a los hijos, pero en el Señor. Es decir, no vamos a ser ni permisivos porque no es la crianza correcta, no vamos a ser autoritarios porque no es la crianza correcta, ni negligentes, ¿verdad? Porque entonces lo que tenemos que ser son esos padres con autoridad porque tenemos que presentarle buenas cuentas a Dios. Así entonces nuestros hijos realmente tendrán la horizontalidad que ellos necesitan para que sean hijos que vivan realmente para Dios. Y así finalizamos nuestra clase de hoy, pastoreando el corazón de nuestros hijos, pero antes queremos regalarle un video cortito que nos va a ayudar a afianzar y a entender esa responsabilidad, principalmente a los padres hombres, varones. A través de este video podemos entender un poquito mejor cuál es nuestra responsabilidad como padres. En estas últimas 6 semanas, prediqué sobre el diseño de Dios para los padres, para que enseñen, para que protejan, para que provean. Les leí esta resolución que fue escrita y firmada por estos 4 hombres detrás de mí. Pero en lugar de hablar sobre ellos, quiero pedirle a Adam Mitchell que se acerque y nos hable. Como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta del padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de esos niños ahora siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan,
No es su misión que carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellas. Pero hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán. Pero les digo que como padre, son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno, como lo tienen las vidas de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicarlo. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días a amar a Dios y enseñarle a nuestros niños que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación, invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios, yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre. Yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea. Por eso, ¿a dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado que Dios les ha hecho y decir: yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Valientes. Muy bien, para concluir, es una resolución que nosotros como padres nos gustaría que pudiésemos hacerla, unirnos a ella, poder entender el rol. Principalmente los padres varones tenemos ese rol, esa responsabilidad de parte de Dios de levantar, de formar a nuestros hijos, dejar el legado que Dios quiere que nosotros dejemos en ellos, que poder cumplir esa responsabilidad de formarlos y que sea una descendencia para Dios. Yo quiero que usted pueda reflexionar en esta hora y pueda entender esa responsabilidad que tiene como cabeza de hogar, como padre. Aunque la madre también tiene responsabilidad, pero este video está enfocado directamente al hombre como sacerdote de su casa, a que se una a esta resolución de entender y de cumplir el diseño de Dios, que a través de su vida, a través de su hogar, a través de su familia, por medio de la palabra de Dios, pueda formar esos hijos para Él. Así que le invito a que podamos tener una oración. Me permita orar por cada uno de ustedes en esta hora y poder presentarle al Señor cada una de sus vidas. Padre amado, gracias por este tiempo, Dios.
Gracias porque tú nos muestras tu diseño a través de tu palabra, Padre Santo. Gracias por la oportunidad que nos das de formar a nuestros hijos, Señor, conforme a lo que tú has decidido, Señor, has diseñado. Ayuda a cada padre, ayuda a cada cabeza de hogar, ayuda a cada hombre a poder cumplir ese rol de sacerdote, de formar a estos hijos bajo tu diseño y bajo la instrucción tuya. Y que cada esposa pueda unirse como esa ayuda idónea que tú estableciste, Señor, y juntos, en un mismo sentir, en una misma dirección, en unidad, puedan guiar a sus hijos conforme a lo que tú has establecido, Padre Santo. Quita, Señor, cualquier cosa que quiera entorpecer esa responsabilidad, entorpecer ese diseño que tú creaste, Señor, y que ellos puedan, conforme a tu palabra, unirse y buscar la dirección tuya para formar a tus hijos, a sus hijos, y que puedan decir, como lo decían en esta película, Señor, cada padre, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Así que te pido, Señor, por cada uno de ellos en esta hora, y te doy gracias por la oportunidad que nos das y el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor, en esta clase especial, pastoreando el corazón de su Hijo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Con ustedes entonces los esposos González para finalizar este tiempo. Bendecida noche. Dios los bendiga. Realmente, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo les fue? Buena. ¿Cómo les fue en la clase? Excelente. Sí, muy buena. Mira, bueno, ya hicimos una oración, vamos a hacer una oración de despedida y recordamos para la próxima clase y que estén alerta para que reciban las instrucciones de la aplicación que se va a designar. Antes de retirarnos, los invito a orar un momentito para hacer la despedida. Amado Dios, Dios bueno, te damos gracias por este tiempo maravilloso que hemos podido disfrutar. Dale, Señor, a cada sacerdote una mente entendida, llena de sabiduría y con tu ayuda idónea y dirección, hagan excelente uso de estas herramientas que hoy nos diste a conocer para la bendición de su familia. Ruego a ti, Padre amado, por todas las ayudas idóneas. Dale, Señor, una mente entendida, llena de sabiduría, de mucho amor, que sean mujeres virtuosas, que estén dispuestas a interceder por sus esposos y por sus hijos y por ellas mismas en un solo sentir, Padre Santo, para que tomen sabias decisiones en el uso de estas herramientas para beneficio y bendición de su hogar, mi Señor amado. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Amén. Bueno, que se den muchas bendiciones en esta clase, que la disfruten, que pasen buena noche y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a su familia. Amén. Amén. Chao, chao. Amén. Amén. Chao.